Hola, les enviamos un saludo y un fuerte abrazo desde aquí los estudios de nuestra iglesia de Forest City en Orlando, Florida. Estamos contentos de que nos esté sintonizando para otra sesión de Estudiemos Juntos. Hoy vamos a estar estudiando la última parte del capítulo 2 de Efesios, que promete ser muy bueno, y estamos contentos de que estés aquí. Así que saca tu Biblia, saca tu bolígrafo, saca tu lápiz, tu libreta, toma notas, y que el estudio de hoy pueda ser simplemente un comienzo de un estudio que te lleve a conocer más quién es Dios a través del libro de Efesios. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Hoy estoy, como de costumbre, con Denar y con Joel. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Ángelo? Muy bien. Acá, sí. Contento de estar. Buenísimo, gracias a Dios. Así que nada, vamos a rápido entrar de lleno al estudio de hoy. Vamos a comenzar como siempre con una oración, y Denar, si puedes comenzar con una oración. Seguro, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de estudiar, de aprender más de ti, tu palabra, y como siempre pedimos la bendición, tu Espíritu en nosotros y todos los que están en este momento conectados con este programa. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando el libro de Efesios, el capítulo 2, específicamente los versículos del 11 al 22, los últimos versículos del libro de Efesios. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo habla de un antes y un después en Cristo. Vivíamos una vida de muerte antes de conocer a Cristo, pero al conocer a Cristo y Cristo entrar en nosotros, ahora tenemos vida, hemos resucitado con Cristo, estamos sentados a la diestra del Padre con Cristo, que hablamos que tenemos autoridad ahora, ¿no? Y ahora Pablo como que sigue hablando de lo mismo, de un antes y un después, pero ahora específicamente se dirige a los gentiles que estaban en la iglesia de Éfeso, que no eran judíos, que habían sido tal vez víctimas de discrimen, de racismo, de abuso espiritual de parte de estos judíos que se jactaban de que por ser judíos eran mejores que otros. Y entonces habla de que también ellos también experimentan un antes y un después gracias a Jesús. Aunque tal vez no lo sepan, pero Jesús hizo eso posible. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Así que vamos a comenzar con los versículos 11 al 12 de Efesios 2. Joel, si los puedes leer. Sí. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow, entonces aquí Pablo está hablando de que existía como un tipo de, ¿cómo puede ser la palabra? Como una ida y venida de insultos. Los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos, y los gentiles llamaban a los judíos los circuncidados. Y así no era que se relajaban, pero se insultaban, como que estos incircuncisos que no saben nada, que no tienen nada, y ustedes los circuncidados que se creen que lo tienen todo. Sí, y de paso para los paganos el rito de la circuncisión era algo muy extraño, y ellos veían, así como los judíos discriminaban a los gentiles discriminaban a los judíos justamente por eso. Claro. De parte y parte se discriminaban. Sí. Lo que está interesante de todo esto es que desde la perspectiva judía, que son el pueblo de Dios, que se supone que tienen un llamado para amar y aceptar a los demás, evidentemente a este punto de la historia de Israel, ya ellos habían llegado a un punto que lo podemos ver claramente en los evangelios, donde su religiosidad había tomado una posición de que se sentían superiores a todos, porque eran el pueblo de Dios. Y era evidente en el trato con todos los que no eran judíos. Ahora, fíjate las 4 cosas que Pablo menciona aquí que estos gentiles experimentaban. Número 1 dice que eran gentiles, vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, y vivían sin Dios y sin esperanza. Y quiero hablar un poquito de estas 4 cosas. Paganos gentiles es una palabra como decir ustedes son de segunda categoría. Aunque son cristianos, todavía son gentiles
o vienen de los griegos, de lo que sea, ustedes son cristianos de segunda categoría. Estos no son adventistas de cuna. A eso mismo iba. Eso lo vemos hoy en día. Suena muy parecido. Lo vemos hoy en día en la iglesia adventista, en otras denominaciones, donde También. pensamos, bueno, tú puedes ser adventista, pero mis papás son adventistas de tercera generación, tú eres de primera generación. Y yo me acuerdo cuando yo era adolescente especialmente, que bueno, yo fui adventista de cuna, mis padres no, pero yo fui adventista de cuna y me crié con todas las características de un adventista de cuna. O sea, en el sentido de que tocaba el piano, digamos, iba a conquistadores, conocía todo el submundo cultural de la denominación, y me acuerdo que había chicos que se acercaban a mí y me decían, ¿cómo me gustaría haber sido adventista de cuna? Y me miraban con una admiración, como que, y me decían que se sentían inferiores. Wow. Y yo un momento me la creí, o sea, también me la creía, o sea, como que eran... Claro. Y después, en la medida que empecé a descubrir el Evangelio, me di cuenta que yo estaba totalmente... mi visión estaba totalmente tergiversada, y me di cuenta cómo muchas veces nosotros corporativamente creamos una visión tergiversada en la gente que entra a la iglesia, porque le hacemos sentir que si no tienen cierta tradición, no tienen el nivel espiritual de aquellos que tenemos tradiciones y que hemos heredado ciertas tradiciones, ¿no? Wow. O sea que si no actúan o no creen o no visten o no comen o hacen de ciertas cosas como el adventista de cuna, todavía no puede llegar a ese nivel. Exacto, son... No. O sea, son de segunda categoría. Increíble. Sí. Las barreras que ponemos. Esa es la primera que dice. Ahora perdóname. Acá, vos fíjate, ¿cuáles son las cuatro características que Acá dice los gentiles? Bueno, que eran gentiles, que vivían apartados de Dios, que no se les permitía ser ciudadanos de Israel, que vivían sin Dios y sin esperanza, y no conocían las promesas del pacto de Dios. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿esas cuatro características no se aplicarían también a un judío? Y se supone. Porque el judío también vivía separado de Dios, estaba separado de Cristo porque no quisieron aceptar a Cristo. Y claro, ahí hay una característica que dice... ajeno a la ciudadanía de Israel. Ajeno a la ciudadanía. Ahora, cuando Pablo habla de lo verdadero, habla de lo espiritual, y lo que no es espiritual no es verdadero. Y acá por eso, tanto la incircuncisión, dice que se criticaban unos a los otros, tanto la circuncisión, y por eso Pablo aclara en la carne, la circuncisión en la carne no vale nada, y la no circuncisión en la carne no vale nada tampoco. O sea, lo que valía, y eso lo dice el Antiguo Testamento, es que la circuncisión era un símbolo de la circuncisión espiritual del corazón que Dios quería que cada uno tuviera. Y esa todos, independientemente de si eres judío o gentil, es la que todos tenemos que tener. Y por eso Pablo entonces dice que vivían apartados de Dios, no podían ser ciudadanos de Israel. Estaba leyendo que, si bien es cierto que había un proceso en el que alguien que no era judío podía hacerse judío, era un proceso bien difícil, y aún así te miraban como de segunda categoría. Es como decir, alguien inmigrante que llega a Estados Unidos y se hace ciudadano, todavía, aunque es ciudadano, hay algunas personas que lo tratan como de segunda categoría. Me puedo identificar un poco con eso, porque los puertorriqueños, justo, hay muchos americanos que nos ven de esa manera. Que aunque nacemos siendo ciudadanos americanos, como no nacimos aquí en los 50 estados en el mainland, como dicen, sí, somos ciudadanos, pero de segunda categoría. No eres un americano 100%. Y así justo trataban los judíos a cualquiera que no fuera judío, que quisiera hacerse judío. A mí me llama la atención porque el plan de Dios original, pienso yo, era que a través del pueblo judío todos lograron un conocimiento de Dios, y que todos tal vez quisieran ser parte del pueblo de Dios. Y que por esa razón los judíos, con brazos abiertos, quisieran aceptar a todos. Pero vemos que le ponen trabas como para, a propósito, mantenerlos fuera del pueblo. Claro, lo que pasa es que el plan de Dios siempre fue hacer sentir a la humanidad hija de Él. O sea, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es el mundo, todos somos hermanos. Todos somos hermanos. O sea, y esas barreras fue lo que vino Jesús a mostrar, que
que no, o sea, no hay judío ni griego. Hay llamados especiales, pero esos llamados especiales no me ponen a mí en una categoría de ser humano superior a otro. Y eso es lo que no entendemos los religiosos, no entendemos, o sea, los religiosos que estamos lejos de Cristo, no entendemos eso, porque generalmente los religiosos somos los que nos sentimos superiores a todo el mundo. O sea, y eso es lo que tú decías, Ángelo, de esa separación que se produce del pueblo de Israel, no, que igual es el pueblo escogido, pero no para aislarse, sino era para llevar y mostrar al mundo quién era Dios, porque el mundo también había perdido en ese tiempo, o sea, estaban los pueblos paganos, todo, entonces, pero la idea era que mostraran quién era el verdadero Dios. Correcto. ¿Cierto? Ahora, y por eso, fíjense, la dinámica de la Biblia, si bien ha sido escrita por hombres, pero por hombres inspirados, y Dios los inspiró para escribir los relatos que escribieron. Entonces vos analizás de dónde surge el pueblo de Dios, y surge de una familia totalmente tóxica, o sea, no vas a encontrar quizás ni en el paganismo familias tan tóxicas como la familia de Jacob. Sí. Donde estaba casado con 2 personas, tenía 2 concubinas, donde los hijos se acostaban con las concubinas, donde los hijos se odiaban unos a otros y un hijo vende de esclavo a otro. Y de ahí saca Dios el pueblo para salvar al mundo. O sea, para mostrar de que no hay nada superior en la elección de alguien elegido. Cuando alguien es elegido, no lo hace superior a nadie la elección. Al contrario, muestra la gracia de Dios y la misericordia de Dios eligiendo al peor. Exacto. Y eso lo hemos mencionado antes, que Dios siempre al que escoge o llama es al peor. Esto también pensé en cuando Abraham llegó a Egipto y que mintió. El faraón le dice, ¿por qué me mentiste? Sí, le da un discurso de moralidad a Abraham. Sí. Porque Abraham estaba durmiendo tranquilo, dejando que la esposa se esté por acostar con el faraón, y si no fuera que Dios se le aparece en un sueño, Abraham hubiera dejado que su esposa se acueste con otro. Increíble. Y aún así, Dios lo llama y lo usa. Exacto. Así que, apartados de Dios, eran paganos gentiles de segunda categoría, no podían ser ciudadanos de Israel, y si lo eran rebajados y minimizados. Y finalmente dice que no conocían las promesas. Bueno, no finalmente. La otra característica es que no conocían las promesas del pacto. En otras palabras, eran ignorantes a la promesa de un Mesías. No conocían totalmente. Y luego dice que vivían en un mundo, mi versión dice, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Obviamente, en el caso de los griegos específicamente, que era tal vez el contexto mayor de la iglesia de Éfeso, no era que vivían sin Dios, porque ellos adoraban dioses, muchos dioses, pero que vivían sin el conocimiento, sin la revelación de quién era el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. El Dios de Israel. Y por eso dice que vivían de esa manera. Y no era el Dios de Israel, era el Dios del mundo. Correcto. O sea, el Dios del mundo. Exacto, es verdad. Que, o sea, cada uno le daba su forma, lo mal interpretaba y al final terminaban haciendo dioses ajenos, si podríamos decir así. Pero si uno analiza la parte espiritual del pueblo judío, también estaban adorando un Dios que no existía. Porque cuando vino Jesús, les mostró el Dios verdadero y no lo quisieron aceptar. Entonces ellos estaban adorando un Dios ajeno, a pesar de que decían que tenían el verdadero Dios. Y que eran el pueblo de ese Dios. Y entonces, aquí tengo un comentario que puse, porque obviamente aquí los judíos han puesto trabas. Hay unas de ellas que obviamente tal vez no fueron puestas por los judíos, como esta de que desconocían o ignoraban las promesas de Dios. Porque si no estabas en ese ámbito o conocías a un judío, tal vez la desconocías. Es que justamente Dios dio sus promesas a través del pueblo judío para que esas promesas lleguen a todos. Llegan a ellos. Pero me pregunto, ¿qué mucho tal vez nos gusta a nosotros poner barreras e impedimentos? ¿Qué es lo que no me hace sentido? Para que otro... Es como para hacerle la vida difícil a otro para que encuentre a Cristo. Es como en inglés dicen un oxymoron, es algo que se contradice. Yo tengo un llamado para que otros conozcan de Jesús, pero te voy a hacer la vida a ti bien imposible para que tú puedas llegar a ese Dios. Y eso es lo que yo creo que muchas veces, no solamente el pueblo de Israel, pero nosotros hoy en día, ¿cuántas trabas le podemos poner a una persona para que llegue a Cristo? Y puedo pensar en Eliezer, que no sé si no han visto el testimonio de Eliezer, hace ya tal vez como un mes atrás se bautizó acá y dio un poco de su testimonio, cómo él fue a una iglesia, un muchacho que está forrado de tatuajes, un muchacho que vino de adorar a Satanás por 7 años en la iglesia satánica, y tuvo un encuentro con Jesús y decidió servir a Jesús, y fue a una iglesia y le dijeron, no, si tú quieres bautizarte tienes que eliminarte los tatuajes, tienes que quitarte las pantallas que tienes. Ponemos trabas
a alguien que quiere entregarse a eso. Ponemos barreras, obstáculos. En vez de construir puentes, montamos paredes. ¿Por qué hacemos eso como seres humanos? Es la pregunta que les hago a ustedes. ¿Por qué el pueblo de Israel, del judío, y por qué nosotros hoy en nuestro contexto, muchas veces con cosas que tal vez no son esenciales, con algo tan sencillo como la dieta? Como... Es que las diferencias son el resultado del orgullo, cuando nosotros marcamos diferencias. Por ejemplo, esa es la raíz. ¿Por qué vos te querés comprar un Maserati? Para que la gente me vea. Porque nadie lo tiene. Si todos tuvieran Maserati, vos no querés el Maserati. Es más, hace mucho todos querían el Tesla. Cada vez el Tesla es más común. Es más común. Sí, aquí. Yo quería uno, ya no lo quiero. Claro, ya no lo queremos porque nosotros nos gusta tener algo único para dar envidia a los demás y decir soy superior. Exaltarnos. Soy superior. Es querer ser el centro. Cuando no está Cristo en un movimiento, o sea, es justamente el resultado de eso. O sea, se van a dar todas esas cosas. Vamos a poner barreras, vamos a poner diferencias, vamos a sentirnos superiores. Es el resultado. Esa es la marca de alguien que no está con Dios, el orgullo. Que eso fue lo que le pasó a los fariseos con Jesús. Claro, o sea, claramente correcto. Nosotros decimos la marca de que alguien no está con Dios, generalmente la gente lo define porque no guarda un mandamiento. No, la marca de alguien que no está con Dios es el orgullo. Y es el peor pecado, lo tenemos en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que es el peor pecado. Después eso se manifiesta en otras cosas, sí, sin duda. Pero la raíz es esa. Pero la raíz es esa. Y por eso a nosotros nos encanta decir comentarios como esos evangélicos o esos pentecostales o esos que no guardan un día o el otro. Cuando hacemos eso, mostramos que estamos también lejos de Dios. O sea, estamos adorando a un Dios. Yo creo que estamos peor que el que está alejado. Porque nos creemos. Exacto. El otro tan siquiera quizás no se cree. Es el síndrome de la Odisea, que piensa que lo tiene todo y la realidad es que está en peor condición que nadie. Porque está tibio. Y yo voy a dar un testimonio porque, hace poco hubo un debate muy grande con respecto a esto de quiénes son pueblo de Dios, si los protestantes o los evangélicos son tan pueblo de Dios como nosotros o no. Hay gente que se resiste a pensar que los evangélicos son pueblo de Dios también. Pero mi testimonio, por ejemplo, mi mamá, cuando emigraron de España los padres, eran católicos, llegaron a un barrio donde no había iglesia católica y mi abuela la manda a mi mamá de 7 años a una iglesia de los Hermanos Libres, evangélica. Y mi mamá crece en esa iglesia, hasta los 15 años crece en esa iglesia yendo todos los domingos. Y ahí conoce al pastor que le decían Don Jaime. Ella lo conoce, que el pastor ese la invita a comer, le muestra el amor de Dios, conoce a Cristo. Y realmente mi mamá nunca se bautizó en esa iglesia, ella siguió siendo católica, pero se entregó a Cristo. Y ese pastor con la esposa, que se llamaba Doña Anita, Anita, la esposa, ella siempre, si a uno le pregunta ahora, ella dice, ellos me mostraron a Cristo y yo me entregué a Cristo por ellos. Entonces después, cuando ya se había casado y todo eso, un día le invitan a una iglesia que hablaban de Cristo, era una iglesia adventista, y cuando hacen un llamado para el bautismo, ella pensando que era la iglesia que ella asistía, cuando fue y se bautizó. Sin saber que era... Entonces mi mamá ahora da testimonio. En la iglesia de los Hermanos Libres conocí a Cristo. En la iglesia adventista desarrollé un estudio por la Biblia que antes no había tenido, pero conocí a Cristo. Ahora, ¿dónde conoció lo principal? Que no eran estos hermanos libres porque guardaban otro día, no eran tan pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Exacto. Entonces, hay una confusión muy grande. O sea, y más cuando nos empezamos a sentir superiores, la Biblia lo dice, podríamos, y lo va a decir Pablo incluso en Efesios, lo está diciendo en esta lección, que entonces nos alejamos de Cristo cuando tenemos esa actitud. Correcto. Nos alejamos de Cristo. Y por eso, entonces, este es el antes y ahora Pablo viene con el después. Y, Denal, te iba a pedir si puedes leer el versículo 13 de Efesios 2. Por ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que antes eran todo esto, separados de Dios, no conocían las promesas, vivían sin el conocimiento de Dios, pero ahora, dice Pablo, han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. En otras palabras,
la unión verdadera solamente es posible cuando Jesús está presente. Sí, y cuando el Nuevo Testamento habla de la sangre de Cristo, ¿a qué se refiere? La muerte de Cristo. A mi criterio se refiere a la vida. Sangre Sí, es la símbolo sangre de es vida. Entonces, ¿qué era lo que unía a los gentiles a los judíos? A estos nuevos gentiles y judíos que estaban en el mundo cristiano ahora. Que tanto unos como los otros querían imitar a Jesús. Querían tener la vida de Jesús en sus vidas. Eso era lo que los unía. Y por eso Pablo hace tanto énfasis en el Espíritu Santo, que es no son las cosas externas, no es la circuncisión. Si quieren, lean Gálatas o leamos Gálatas, y en Gálatas había gente que decía, no, hay que circuncidarse. Y Pablo dice, no, la circuncisión es más. Había sido dicha que era un pacto perpetuo la circuncisión, pero cuando nosotros tomamos las cosas literalmente y carnalmente, nos damos cuenta que no llegamos al Espíritu. Pablo dice ahora, no se necesita más la circuncisión. Tenemos el Espíritu y eso es suficiente. Porque el Espíritu es el que me hace reflejar a Jesús. Y eso es lo importante, reflejar a Jesús. La vida de Cristo, que se basó obviamente en revelar quién era Dios a través del amor que mostró para todos, es el agente de unidad, es lo que estás diciendo. Exacto. Tú. Eso es lo que quiere enseñar Pablo. Entonces, si aplicamos eso a nuestra vida, si hoy por hoy estamos en alguna situación, en una relación, digamos, que se siente fricción, que hay división, estamos en una iglesia que hay división, estamos en una familia dividida, lo que va a traer unidad a esa situación no necesariamente es simplemente que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo, que sí puede pasar, pero la verdadera unidad, o la unidad que tal vez va a durar más tiempo, que es más efectiva, es cuando todos entonces decidimos, vamos a vivir la vida de Cristo. Claro, es la imitación de Jesucristo. O sea, eso es todo. Es bien sencillo. Esa es la señal, eso es eso sí nos tiene que diferenciar. Correcto. Que nos parezcamos a Cristo. ¿Y en qué nos parecemos? En el amor. Lo otro también, sí, pero lo importante es que amemos como Cristo amó, y eso lo dijo Jesús, no lo decimos nosotros. Muy bien, entonces ya Pablo habló del antes, habló de ahora estamos todos unidos. Y ese todos, obviamente, me parece a mí que, y ya lo mencionó Joel al principio, no solamente Pablo, a mi criterio, me parece que no está hablando de que solo los gentiles ahora han sido unidos, sino que también, y lo va a explicar ahora y lo va a decir claramente, ahora los gentiles, pero también los judíos han sido unidos. No es que los gentiles ahora se unen al grupo de los judíos. No, hay un grupo nuevo. Es correcto, hay un criterio superior. Correcto. Que la ley, un criterio superior que la circuncisión, un criterio superior que el día de reposo. Es una persona ese criterio. Y Pablo ahora lo dice claramente. Vamos a leer ahora los versículos 14 al 16. Dena, si puedes leer eso también. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto tuvo que haber sido fuerte para un judío que leyera esto o que escuchara a Pablo, porque está diciendo, nota, que Dios, este último versículo, reconcilió a ambos grupos, a judíos y a gentiles y a judíos, los reconcilió. Entonces, vamos al versículo 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles, que es lo que mencionábamos ahorita, en un solo pueblo, estoy leyendo mi versión, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Así que Jesús, este agente de unificación, ahora como ya mencionamos, crea de judíos y gentiles un nuevo cuerpo, un nuevo grupo, que ya no va a estar regido por lo que creían antes, sino que ahora está regido, como mencionábamos hace un segundo, por seguir la vida de Cristo y lo que Cristo enseñó. O sea, por algo superior. Lo otro era, como dice Pablo en Gálatas, es un ayo, es un medio que nos llevaba hacia lo que era real, pero no era lo real. Por ejemplo, ¿qué dio Dios en el Sinaí? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y en realidad no dieron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los dio para dar el santuario. O sea, pero nosotros nos centramos en los 10 mandamientos. ¿Por qué dio los 10 mandamientos? Dios dio los 10 mandamientos porque un pueblo que era esclavo y que no tenía el Espíritu Santo necesitaba una ley externa que lo controle. Pero nosotros vemos que los 10 mandamientos, cuando Dios le da, no producen ningún cambio en el pueblo.
Al contrario, lo revela al pueblo. A los 40 días están pisoteando, y por eso Moisés, cuando baja, quiebra los 10 mandamientos, porque son inefectivos. Eso lo dice Pablo, son inefectivos para transformarnos. Eso no quiere decir que sean malos los 10 mandamientos, pero son inefectivos. Entonces Dios tiene que dar el santuario, y a través del perdón, a través del Cordero, es que se puede lograr armonía con los mandamientos. Pero una vez que yo tengo el Espíritu Santo, que tengo el Cordero, ya no necesito los 10 mandamientos. Recién lo decíamos, o sea, yo no necesito, si yo amo, yo no necesito que alguien me esté diciendo, no le robes a Ángelo la Biblia. Porque yo ya amo. Entonces, el que está en Cristo no va a estar pensando en robarle algo al otro porque ama. En cambio, el que no tiene a Cristo necesita a alguien que le controle y que diga, cuidado, prohibido robar, porque si robas te llevamos a la cárcel. Entonces, no es que yo no quiera robar, sino que por no ir a la cárcel no robo. Eso es lo que hace una ley. Una ley no transforma. Una ley contiene el mal, pero no transforma a nadie. Y Dios no solamente quiere contener el mal, quiere transformarnos. Es que eso es lo que busca. O sea, eso es lo que quieren enseñar los apóstoles. No quieren enseñar leyes. Quieren enseñar que hay una persona que hizo la transformación, y que en la transformación ahora podemos caminar sobre la ley. No andar bajo la ley, sino estar sobre la ley. Entonces las personas que tienen el Espíritu, o sea, que tienen el Espíritu, digamos, no diga que no necesitan ley, pero no necesitan estar viendo y recordar, así que el Espíritu te muestra lo que es la ley, lo que es caminar en la ley. ¿Qué ley necesitaban Adán y Eva? ¿Necesitaban los 10 mandamientos? No. Ahora, ¿los guardaban? Claro. Sí, pero no necesitaban. ¿Por qué? Porque ellos naturalmente guardaban. Cuando yo no tengo el Espíritu Santo, necesito una ley. Y entonces predico la ley para que nadie haga... Y sí, la gente se contiene, y por eso donde se predica la ley, hay gente que no hace cosas malas, pero que... O sea, no hace cosas malas, pero que están criticando, que están controlándose, que hay enemistades, hay pleitos, y eso porque la ley contiene pero no nos cambia. Entonces, ¿quién es el que nos cambia? El Espíritu Santo. ¿Y a través de qué viene el Espíritu Santo? A través de la revelación de Jesús, mostrándome quién es Dios. Y cuando veo que Dios es amor, que Dios me ama incondicionalmente, que Dios me perdona, entonces eso me capacita para entregarme a Dios y que Él me dé el Espíritu Santo. Que eso fue lo que dijo Jesús cuando en el tiempo de los fariseos y toda esa cosa, querían todos aparentar que guardaban, que hacían esto, y todo lo que era para afuera. Pero Jesús va al corazón. Correcto. O sea, y dice, o sea, si tú ya deseaste a la mujer en tu corazón y pensaste, ya es lo mismo que lo hubieras hecho, porque uno puede decir, no, o sea, yo no hago esto otro, estoy ahí, pero lo estoy haciendo forzadamente, o sea, guardándolo. Pero si tú tienes el Espíritu, o sea, ni siquiera, o sea, no necesitas hacer eso. O sea, te sale natural, porque el Espíritu, pero del corazón. Correcto. Por eso el que vive en el Espíritu no puede... el que no vive en el Espíritu pretende, pero no se puede pretender. O sea, el verdadero amor, y lo mencionábamos creo la semana pasada, el amor verdadero no se puede fingir. Es natural y solamente puede venir como consecuencia de tener el Espíritu dentro de nosotros. Y Pablo al final del capítulo 2 menciona la importancia del Espíritu Santo. Pero antes de llegar allá, dos cositas. Cuando dice que ya no es un solo pueblo, sino que es uno nuevo, por lo menos mi versión dice... pues Cristo, Él unió a judíos y gentiles, un solo pueblo cuando... No, más adelante, ¿dónde está? El versículo 15. Logró derribar el muro de hostilidad que nos separaba, dice mi versión. Logró derribar el muro y logró hacer un solo pueblo, dice el versículo 15. Al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. La palabra nuevo en el griego es la palabra kainos, que no es algo nuevo en el mismo tiempo. O sea, es algo mejor. Correcto. Es algo totalmente diferente a lo que había antes. Es nuevo, pero totalmente diferente. No es que todavía, y no sé... lo que entendí de la palabra griega, no es que todavía hay vestigios de lo que eran los judíos y los gentiles, es algo totalmente nuevo. Y eso es lo que Cristo creó a través de Cristo. Y es a través de el traer abajo, dice acá, derribando el muro de hostilidad que nos separaba, lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Y también dice que trajo paz en el versículo 15. Antes de hablar de las leyes y las ordenanzas, quiero mencionar este punto de la paz.
De la misma manera que solo Jesús trae unidad, Jesús es el único que puede traer paz. Paz a un nivel... ¿alguien puede leer Proverbios 16:7? No sé, el primero que lo encuentra ahí. Porque Jesús no solamente da paz, Jesús es paz. Pero la trae a un nivel que, según dice Salomón aquí en Proverbios 16:7, ¿quién lo tiene? Yo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los pone en paz con él. O sea, aún a tus enemigos, o sea, aún la gente que te quiere hacer la guerra, de alguna manera, en Jesús, aún esos Dios los mantiene a raya y estás en paz. No sé, yo creo que eso es una de las cosas que este mundo necesita. Esa paz que solo Jesús puede dar y que Él es la paz. Tenía otra cosa que quería mencionar también. Si existe falta de paz en alguna relación que tenemos o en la iglesia, en otro lugar, entonces Jesús es la paz. Ok, el muro de separación. Perdón, la lección hablaba de esto. Literalmente existía un muro en el templo, entre el atrio y el atrio de los gentiles. Y el atrio de los gentiles, donde... Y creo que la lección lo mencionaba, la frase que decía algo así como: nadie de otra nación puede entrar dentro de este muro o barrera que cerca el templo. Y estaba leyendo un comentario que decía que justamente en Hechos 21 a Pablo se le acusó. Una de las razones por la cual lo arrestaron o lo estaban persiguiendo es porque él entró a un muchacho de Éfeso a donde no tenía que entrar. Y por eso ya le pusieron la marca. Muros de separación. Los judíos tienen este muro literal de separación, pero nosotros también, como mencionamos ahorita, creamos nuestros propios muros de separación. Y aún dentro de la iglesia, y lo mencionamos la semana pasada, tenemos esta frasecita de que dentro de la iglesia el púlpito es el lugar santísimo y donde están las sillas o donde está es el lugar santo. Y hemos hecho de la iglesia un prototipo de lo que era el santuario, cuando no tiene nada que ver. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Pero al hacer estas divisiones las hacemos, como mencionamos ahorita, nuestro orgullo. Queremos demostrar que aún dentro de nuestra iglesia hay un lugar que es más santo que otro. Y por eso se pelean mucho cuando no suben por mucho tiempo no lo suben a la plataforma. Las iglesias que están acostumbradas a tener sillas adelante, y cómo se ofenden si no lo suben o si no los nombran. O si cambias eso. Es increíble. Si no suben las personas por los cuartitos al lado y se canta una doxología. O el púlpito, mover el púlpito solamente la persona designada. No, yo soy el designado para mover el púlpito y nadie más lo puede mover. O sea, hemos creado unas barreras increíbles. Entonces, en ese contexto, mencionábamos ahorita, fuera de las cámaras, antes de empezar, cómo, por ejemplo, cuando yo estaba en Idaho, pastoreando 3 iglesias americanas, en la comunidad que yo vivía, todos los pastores protestantes, y se invitaba incluso al pastor católico, al líder de la iglesia mormona, también se invitaba a estas reuniones, donde nos reuníamos una vez por mes para conocernos más, establecer una amistad y dar ideas de cómo podíamos servir al público, cómo podíamos servir a la comunidad en que vivíamos. Teníamos un food bank impresionante donde todas las iglesias estaban involucradas en ese food bank. No había competencia de yo te quiero quitar miembros a ti y tú me estás quitando miembros. No había competencia de nada. Y en ese contexto, 2 iglesias, una pentecostal y una iglesia de Cristo que se llama, me invitaron. Los pastores no iban a estar en su iglesia y me invitaron para decir: mira, tú puedes cubrirme el púlpito y predicar en mi iglesia este sábado. Y yo con gusto acepté. Cuando yo quise invitar a uno de ellos a mi iglesia, los hermanos de mi iglesia ponieron un freno. No podemos traer fuego extraño al templo. ¿Cómo vamos a invitar a alguien que no guarda la ley de Dios a predicar? ¿Qué mensaje nos van a predicar? Barreras, muros de separación. Todavía hoy nos sentimos superiores y no tenemos ningún problema. Incluso a veces pasa de que nosotros no tenemos ningún problema en alquilar una iglesia de otra denominación, pero que otra denominación alquile mi iglesia y que hagan cosas en mi plataforma que nosotros en mi cultura no se hace. Lo vemos como fuego extraño y juzgamos de que a nivel de que no, esa denominación o esa persona, como decías tú ahorita al principio, no es hijo de Dios, no es cristiano.
¿Cómo nos encanta, man, hacer esas barreras de separación? O sea, una de las cosas que cuando estuve en Israel, o sea, no tienen tanto problema con Jesús, los judíos. ¿O no? No, con el que más tienen problemas ¿Con el cristiano? No, es con Pablo. Oh, Pablo, no, sí, claro, hace sentido. Pablo es el culpable, y justamente por este mensaje de Pablo. Porque nosotros vemos que Jesús sí, digamos, encomió, como se dice, valoró la fe del romano, la fe de la sirofenisa, del samaritano, y eso les molestaba a los judíos, pero nunca dijo claramente, como decía Pablo, que ahora todos eran uno. Pero Pablo sí se anima a ir más allá de lo que Jesús enseñó, claramente, y aplica y dice, no, ahora gentiles y judíos nos juntamos todos. Y eso fue, y por Pablo fue que los judíos dejaron de considerar al cristianismo una secta judía. O sea, pero Pablo es el culpable. Pablo es realmente sí, fue el que le sacó la sábana de abajo y les hizo ver la realidad de que no. Y hoy yo estoy seguro que si viniera nuestra denominación Pablo y predicara los mismos sermones que incluso tenemos en la Biblia, porque nosotros ahora leemos a Pablo, decimos pero, o sea, pero él quiso decir esto, y le metemos nuestra cultura a lo que, cuando Pablo no quiso decir lo que nosotros decimos que quiso decir. Claro, realmente. Y entonces nosotros seríamos los primeros también en querer apedrear a Pablo, como lo fue. Los judíos, los judaizantes lo perseguían a Pablo por todos lados para apedrearlo, y nosotros vemos esos testimonios en Hechos. A mí me llama mucho la atención cómo es que el mensaje del Nuevo Testamento específicamente es tan claro en la unidad de los creyentes y del cuerpo de Cristo. Que Cristo es la cabeza y todos somos diferentes miembros, diferentes órganos, diferentes funciones, pero seguimos siendo parte del cuerpo. Y nosotros queremos seguir haciendo diferencias. Yo creo que es una treta obviamente satánica de traer división entre el cuerpo de Cristo. Ahora alguien puede estar pensando cuando nos escucha, entonces, ¿qué? No importa qué cada uno crea, qué es lo que haga. No, sí importa. Pero ¿quién va a cambiar las creencias? Es lo que dijo Jesús. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Lo que tenemos que estar todos seguros es que queremos seguir, o sea, a Cristo, queremos imitar a Cristo y queremos recibir el Espíritu Santo. Si esa es nuestra actitud, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Correcto. Pero nosotros no creemos, o sea, creemos que tiene que ser una institución que diga la verdad, o sea, que tiene que ser un grupo de teólogos que digan lo que es verdad, y tiene que ser una tradición lo que diga que es verdad. Y el Espíritu Santo toma a las personas donde están y las lleva donde Él está. Y a alguna persona la toma con un conocimiento mínimo. Pero si esa persona tiene una actitud correcta, por medio de un proceso, la va llevando hacia toda verdad. Como puede tomar a alguien que tiene mucha verdad, pero que no tiene una actitud correcta, y esa persona al final rechaza al Espíritu y puede seguir guardando doctrinas correctas habiendo rechazado al Espíritu Santo, o sea, perdida. A mí me gustó algo que tú enseñaste hace algunos meses atrás, cuando usaste la parábola del buen samaritano, justo para probar ese punto donde el samaritano, que se veía como una persona que tenía la teología incorrecta, Jesús lo usa como ejemplo del que hizo la acción correcta, que es lo que vale, ¿sabes? Al final del día, ¿qué es más importante? No minimizando, que fue creo que lo que tú explicaste en el sermón, no es minimizando la creencia, pero al final del día, ¿qué es más importante? ¿Amar o lo que yo creo? Y en el ejemplo de la parábola del buen samaritano, fue evidente que Jesús mostró amar y ayudar es más importante. La actitud es más importante que la creencia. Y eso está en todas las enseñanzas de Cristo y en todo el Nuevo Testamento. Pero somos tan orgullosos que no queremos aceptar ese mensaje. Es que nos quedamos en la creencia de las cosas, pero no nos quedamos con el autor, o sea, de conocerlo más, o sea, este elemento, pero nos quedamos con eso, que eso es lo que nos da la identidad al final. Es que la creencia me permite sentirme superior, o sea, me permite con Jesús no puedo ser orgulloso. Es como que yo digo, vamos a vestirnos los tres de verde, ¿no? Y entonces nos vestimos los tres de verde, y como hay otro vestido de rojo, al que está vestido de rojo lo rechazamos. Y nosotros declaramos que el que está vestido de verde es mejor que el que está vestido de rojo. Y nos creemos eso. Sí.
Y decimos el que no se viste, y no tiene absolutamente nada que ver eso con el espíritu de uno, porque yo puedo ser un diablo vestido de verde. El hecho que haya declarado que el que está vestido de verde es mejor que el de rojo no hace que mi corazón cambie. El hecho de creer algo no hace que mi corazón cambie. Entonces lo que cuenta es Cristo, y el Cristo quiere cambiar mi corazón para estar en relación con Él, porque yo con un corazón no transformado no puedo estar en relación con Cristo. Y por eso es que Jesús mismo dijo que en inglés dicen el trademark, no sé cómo se traduce trademark. La marca. La marca de un discípulo es amar como Jesús amó. Eso es lo que nos distingue. Podemos tener todo lo demás diferente, pero si amamos como Jesús amó o ama, demostramos que somos verdaderos discípulos. Ok, vamos avanzando. Nos quedan ya 15 minutos. Vamos a hablar de esta parte donde Pablo dice cómo Jesús logró tirar abajo este muro, y dice que lo hizo en el versículo 14. Lo hizo, en el versículo 15, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Y obviamente aquí ha habido mucha discusión, porque sabemos que todas las leyes ceremoniales y rituales del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús, al Cordero. Al Cordero. Entonces, Jesús, al cumplir ya con esas leyes que en cierto sentido también hacían separación. Por ejemplo, la gente de Corinto no sacrificaba el Cordero, no celebraba la Pascua, no hacía la fiesta de las cabañas, no hacía nada de esas fiestas. Y aún en eso había separación. Me vino algo a la mente. Cómo nosotros aún hacemos separación en cómo hacemos la Santa Cena. Aún en eso hacemos separación, como los judíos tal vez hacían con la fiesta. Si no te lavan los pies, no puedes participar. O si no es pan hecho por la hermanita fulana, no es pan bueno. Aún en eso hacemos nuestra división. Pero estas leyes que se identificaban también, muchas de ellas, en separar lo que era limpio y inmundo. Y así en esa separación, ya en Jesús las tiró abajo. Ya eso ya tuvo su cumplimiento, y ya en Jesús ya no hay separación, que es lo que Pablo está diciendo, estamos todos uno. Pero también hay un grupo de personas que piensa que cuando Pablo habla de la ley, no está excluyendo la ley de los 10 mandamientos. O sea, está excluyendo. Correcto, que Pablo está excluyendo los 10 mandamientos. A mí me parece que no. ¿Por qué? Y no por eso estoy diciendo que ya no hay que guardar los 10 mandamientos, sino lo que digo es que los 10 mandamientos también de alguna manera separaban y condenaban. De hecho, Pablo creo que también dice que la ley es la que nos condena. Cristo es el que nos libera. Y como nosotros nunca hemos podido guardar la ley a perfección, y si de ahora en adelante la logro guardar, de aquí para atrás cometí errores, y el criterio para poder ser perfecto es nunca haberlo hecho. Jesús sí lo hizo. Y como Jesús lo hizo, entonces al Jesús hacerlo, Él me pasa su experiencia a mí, y ya no soy condenado, soy aceptado, y ya no estoy separado de Dios, porque el pecado y que la ley me reflejaba, me separaba de Dios. Pero ahora estoy unido a Dios. De cierta manera, que me parece que en Jesús, aún la ley moral ya no... O sea, porque es que tenemos a veces mucho miedo cuando hablamos de la ley moral. Es que mira, vos fíjate que Pablo en Gálatas, él dice para qué fue dada la ley. Y dice en Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y entonces fíjate lo que dice. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea, hasta que viniera Cristo. O sea, claro, dice, la ley fue dada por causa de las transgresiones. O sea, si no hubiera habido transgresiones, la ley no era necesaria. No era caso. Pero la ley se dio porque si no la gente no se daba cuenta que estaba mal. Pero no te salvaba. No te salvaba, ni era necesaria cuando está el Espíritu. O sea, fue necesaria por causa de las transgresiones. Cuando viene Cristo, como Cristo ya no nos hace transgresores, porque si bien no nos hace perfectos en el sentido impecables, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros comenzamos a amar como Cristo amó y comenzamos a vivir como Cristo. Entonces ya la ley no es necesaria. Entonces eso, por ejemplo, alguien puede decir, y lo han puesto en los comentarios, entonces, cuando Jesús dice, si me ama, entonces guarda mis mandamientos. No, en el griego... Lo han puesto eso, como pregunta me gustaría que lo Juan 14:15 es eso.
en el griego no dice si me aman, guarden mis mandamientos. Dice, si me aman, guardaréis mis mandamientos. O sea, el resultado de amarme es que van a guardar mis mandamientos. ¿Y qué mandamiento dio Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu Que, prójimo. ojo, en eso se basan los 10 mandamientos. Claro, o sea, porque, eso es. vuelvo a Sí. repetir, el que ama no roba. El que ama no adultera. El que ama no mata. El que ama respeta a los padres. El que ama no codicia. Correcto. O sea, cuando tengo... Y entonces, o sea, eso es con el prójimo, pero también está el que ama, no va a guardar otros dioses, el que ama no va a coger el nombre de Dios en vano. Exacto. Porque El que amar a Dios ama y le amar al dedica prójimo. tiempo, le dedica tiempo a Cristo. Exacto. O sea, el amor es lo que tenemos que buscar, no es guardar, porque guardar eso es legalismo. Buscar guardar por guardar, justamente eso es lo que es legalismo. Ahora, todos decimos la salvación como es y todos decimos por gracia, pero es un verso, Sí, un es cuentito un que discurso. tenemos, sí, Porque al sí. final igual tengo que hacer algo Porque para... al final después Exacto. cuando alguien dice, no, busquemos a Cristo, dice, cuidado, hay que guardar la ley, hay que obedecer. Sí, vamos a obedecer a Cristo cuando Cristo sea el centro, pero por obedecer no voy a tener a Cristo. Exacto. Y por Entonces- eso, volviendo a lo que tú decías ahorita, de que se quedaron, o sea, Dios le dio todas estas cosas, pero se olvidaron del Dios. Cuando nos olvidamos de Cristo y sacamos a Jesús del centro, perdemos. O sea, ahí no... Nos convertimos en una iglesia legalista. Claro, Exacto. sí, sí. Totalmente legalista. Exactamente. O sea, y por salvación por obra. Sí, y Aunque pierde el decimos, sentido de todo. aunque decimos que es por gracia, pero... Y ahí nos empezamos a sentir superiores, porque decimos, si yo hice esto bueno, aquel que no lo hace, está mal. Y por eso es que es más fácil quedarte con esas cosas que tener una relación con Jesús y amar. Porque todo esto se puede aparentar. Yo puedo pretender y... Sí, y por aquí una en mi decisión casa, personal. Claro, aquí en mi casa soy una cosa o en la iglesia soy una cosa, pero tras bastidores yo hago lo que me da la gana. Pero el que está en Cristo y amar constantemente, no podemos. Que Tenés que rendirte para eso, rendirte a Cristo. Y eso es difícil. Es- Y por eso, sí, sí, o sea, es la peor es una prueba, obra- la peor prueba del ser humano, es rendir todo a él. O sea, no hay otra prueba más grande que eso. Solo el poder sobrenatural de Jesús puede hacer eso. Ujú. Muy bien, así que Romanos 8, 1 al 4. Dena, si pudieras leer ese. ¿Por qué Romanos 8 al 4? Porque Pablo me parece a mí que es muy, muy claro. Y yo me imagino a los judíos escuchando esto. Por un lado, los gentiles están súper contentos de escuchar este mensaje, de que ya no son alienados, de que ya han sido aceptados, de que son igual que los judíos. O sea, son uno, un mensaje de esperanza para ellos. Para el judío pudo haber sido un mensaje de esperanza, pero le estaba dañando la mente y estaban Ojo, analizando pero todo. para el gentil también le dañaba la mente. O sea, muchos ¿En qué gentiles, sentido? porque el gentil tampoco quería entregarse a una persona, un Mesías que era un carpintero que murió como claro, un criminal en claro, una cruz a ese y no. que era judío para colmar. Claro, a ese no, pero al gentil que quería ser parte y lo empujaban y lo rechazaban, para eso este mensaje es de mucha esperanza. Correcto, sí, 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 Sí. Como para el judío que también había sido segregado porque no había cumplido con Correcto, la norma o que había, o sea, porque al Sí, el final que había sido rechazado los que también por- aceptaron a Jesús fueron judíos, no fueron Claro, gentiles. claro. Después esos judíos que aceptaron a Jesús y entendieron el mensaje de Jesús, predicaron a los gentiles, pero no fueron todos los gentiles que se convirtieron, como no fueron todos los judíos que se Claro, convirtieron. claro. Y por eso Jesús está con ese grupo, está mostrando lo que él quiere de todo el mundo, lo que él quiere de la humanidad. Él quiere tirar abajo las diferencias, las barreras. Totalmente. Y por eso, volviendo al punto que estaba hablando de la ley, mira lo que dice Pablo en Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Justo lo que estábamos hablando ahorita. Lo que la ley no pudo hacer, Jesús lo logró.
Y por eso ya no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Y por eso imitar el Espíritu. ya no nos centramos en la ley, Ya nos no centramos en la ley. Cristo. Nos centramos en Cristo. Y el centrarnos en Cristo no minimiza la ley. Sí. Porque la ley confirma. Correcto. So, no es que estamos diciendo aquí que ya no hay que guardar la ley ni nada. No, hay que amar. De eso se trata la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a terminar entonces con los últimos versículos 19 al 22. Que es prácticamente un resumen de lo que Pablo está haciendo acá, de lo que ha estado diciendo. Y no sé quién lo quiera leer. Efesios 2, 19 al 22. Dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el punchline, como decimos en inglés. Pablo dice, que es justo lo que hemos venido diciendo, Jesús tiene que ser el centro. Él tiene que ser el fundamento. Si nos desviamos de ese fundamento, que obviamente vamos edificando encima de ese fundamento. Él dice los apóstoles, me llama la atención que dice apóstoles y profetas, dando a entender que tal vez no necesariamente está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino de profetas que surgieron luego de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles, de los profetas, se va construyendo, pero Jesús es el centro. Cuando sacamos a Jesús de... estaba leyendo en un sitio de la piedra esta de fundamento que era principal porque de ella era que se sacaban todas las paredes de la casa donde iba a estar sujeta todo el edificio. Si esa piedra estaba mala o se ponía mal, todo el edificio va a estar malo. Entonces, si Jesús está ahí, todo el edificio va a estar bien, todo va a andar mejor. Pero si sacamos a Jesús del escenario, va a haber división, no va a haber paz, va a haber barreras, va a haber todo lo que Jesús logró derribar, lo vamos a nosotros volver a armar. Jesús fue, y esto yo sé que va a sonar a muchos, le va a sonar muy desafinado porque tiene una connotación, pero fue el más grande ecumenista que existió. O sea, totalmente. Él trató de unir, pero no. Hay un ecumenismo malo, que es el ecumenismo institucional. Es decir, vamos a unirnos y vamos a poner un ser humano como cabeza, un ser humano que no es Jesucristo. Pero Jesús vino a unir a todas las personas, a toda persona que ama a Él, aunque todavía no descubrió todo, aunque todavía no tiene, porque creo que todavía nadie tiene toda la verdad. Es más, no hay ninguna denominación que tiene toda la verdad todavía, pero hay una verdad que todos podemos tener, que es Jesucristo. Y en Jesucristo yo creo que el movimiento final vamos a estar todos unidos, los que amamos a Jesucristo, los que hemos reconocido nuestra pecaminosidad y que somos los peores y hemos dejado que el Espíritu Santo entre en nosotros. Entonces esas personas van a estar unidas y el Espíritu Santo nos va a ir llevando a todos de a poco a toda verdad desde el lugar donde estamos. Pero eso es lo importante. Y por eso la pregunta hoy para terminar es: ¿queremos nosotros ser parte de este nuevo grupo que Jesús levantó? ¿O queremos quedarnos con las barreras y las divisiones que no nos van a unir, como Jesús pidió y le oró al Padre, Señor, que todos sean uno como tú y yo somos uno? La decisión es nuestra. Y yo creo que tenemos que arrepentirnos, Ángelo, de todas esas términos peyorativos que le decimos a la gente de otras denominaciones, a los evangélicos, a los pentecostales, a los católicos incluso, porque hay evangélicos que aman a Cristo, hay católicos que aman a Cristo, esos son nuestros hermanos. Correcto. Y bueno, los que tampoco lo aman también son nuestros hermanos, pero somos uno. Pero sí, pero no forman parte de la misión que tenemos. Claro. Pero estamos todos, los que amamos a Cristo, tenemos que estar todos unidos. Y algunos quizás conocen una cosa, otros conocen otra, pero si estamos llenos del Espíritu, el Espíritu nos va a ir llevando en sinceridad a toda verdad. El problema es cuando nosotros seguimos una institución religiosa y dejamos que la institución, en vez de la Biblia, la institución religiosa sea la que nos diga lo que tenemos que pensar. Y eso es lo que hace que marca diferencia. Y por eso, si todavía piensas que tu denominación es mejor que otra, porque tu creencia es mejor que la de otra, que tu estilo de vida es mejor que otro, y estás haciendo esa separación, todavía entonces te falta encontrar al Cristo de los evangelios. Y por eso te pido que aceptes el mensaje de Pablo, de que Jesús
derribó todas las divisiones y todas las barreras que habían y ha hecho un nuevo grupo y nos está invitando a todos a ser parte de ese grupo. La decisión es tuya y la decisión es mía. Y ojalá que podamos decidir para poder experimentar el gozo que trae el poder pertenecer a este nuevo grupo que Jesús estableció a través de Cristo. Así que nada, eso es todo lo que tengo. Vamos a cerrar entonces. Joel, si nos puedes cerrar con oración. ¿Cómo no? Querido Señor, danos tu Santo Espíritu. Ayúdanos a quebrarnos delante de ti para que Jesús haga la diferencia y tire todas las barreras, todos nuestros prejuicios y podamos ver a todos como nuestros hermanos. Sí, Señor. Sí, hay una verdad. Hay muchas cosas que tenemos que descubrir, hay muchas cosas que tenemos que creer, hay muchas cosas en las cuales tenemos que avanzar. Pero, Señor, que podamos entender que es el Espíritu que nos lleva a todas esas cosas. Y por eso, Señor, ayúdanos a entender el mensaje de Pablo, ayúdanos a entender el Evangelio y que al final de este trimestre todos seamos transformados. Amén. Gracias por contestarnos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros una vez más en Estudiemos Juntos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición y que, como te dije al principio, esto te motive a seguir estudiando, pidiendo la dirección del Espíritu para que podamos conocer más al Dios que Pablo nos está presentando. Te veremos el próximo martes en otra edición de Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga.